Tiene China y empezamos ya las claves de la tarde. Hoy vamos a mirar a lo que va a suceder este fin de semana. De nuevo, este domingo tenemos reunión de la OPEP, de la Organización de Países Productores de Petróleo. Rusia ya ha dicho que no espera que vaya a haber cambios en esa reunión, es decir, que no espera que vaya a haber otra reducción de producción de petróleo después de que hace ya aproximadamente 2 meses tuviéramos ese recorte sorpresa, un domingo también, que desde luego que pilló desprevenidos al mercado. Pero Arabia Saudí, que al final es la cabeza más visible de la organización, el claro líder, ha salido ya en varias ocasiones últimamente a sugerir todo lo contrario, o al menos a advertirle al mercado de que no se piense que lo tiene todo ganado y que lo tiene todo seguro, de que no va a haber un nuevo recorte de producción de petróleo, en este caso, este fin de semana en la reunión de la OPEP. Arabia Saudí, desde luego que ha estado bastante nervioso últimamente, en las últimas semanas. De hecho, hace unos días, se lo contábamos, salió a recordarle a los bajistas del petróleo que tuvieran mucho cuidado, literal, palabras textuales. Y de hecho, lo que ocurrió después fue que al final esas palabras, esa amenaza de Arabia Saudí acabó teniendo efecto en los mercados. Las posiciones contra el petróleo se redujeron drásticamente y eso que estaban en un máximo de años. Arabia Saudí está enfadado de que ese anuncio de la bajada de la producción de petróleo no haya servido para disparar el precio del crudo, porque a Arabia Saudí, ya se lo contábamos también hace unos días en las claves de la tarde, le hace falta un petróleo mucho más alto de lo que está ahora. Le hace falta más o menos que esté por encima de los $81 el barril y le queda bastante recorrido al alza para que pueda llegar a ese nivel, que tendría que ser lo mínimo que le vale a Arabia Saudí para poder financiar todos esos megaproyectos que tiene en mente, como esa ciudad tecnológica en medio del desierto que les contábamos, que se va a desplegar entre 2 muros de forma vertical, y también ese mega resort en el Mar Rojo que dicen que podría tener incluso el tamaño de un país como Bélgica y que dentro va a tener incluso un aeropuerto internacional. Pero la OPEP parece estar un poco contra el mundo. Bueno, no contra el mundo, sino contra el mundo occidental más bien. Ya no solo está contra los bajistas, que ya les decíamos antes que es algo que ha dicho muy clarito Arabia Saudí en varias ocasiones, ya no solo en este caso, pero también lo hizo años atrás incluso, sino que últimamente también ha tenido malas palabras incluso para la Agencia Internacional de la Energía, financiada por cierto por la OCDE. Lo que ocurrió entonces es que la Agencia Internacional de la Energía dijo que el recorte de producción de la OPEP iba a hacer que la inflación subiera, porque iba a hacer también que el petróleo se disparara y por lo tanto que algo tan básico para el transporte como es el petróleo, el crudo, hiciera que la inflación siguiera también subiendo. Luego salió, claro, el secretario general de la OPEP a decir que la inflación no era su culpa, no era culpa del recorte de producción, sino que más bien era culpa de ellos, de la Agencia Internacional de la Energía, porque estaba pidiéndole a la gente que no invirtiera en petróleo, porque Fatih Birol, por cierto, el jefe de la Agencia Internacional de la Energía, dijo que había que reducir las inversiones en crudo y hacer más bien inversiones en energías renovables. Decía la OPEP, si no invertís en crudo, lo que os vais a encontrar es un crudo que sube. Bueno, la crispación de la OPEP y su enfado con el mundo occidental ha llegado a tal nivel que incluso ahora ha explotado contra los medios. En las últimas horas hemos conocido que la OPEP ha prohibido a periodistas de Reuters, Bloomberg y Wall Street Journal entrar en la sede de la OPEP en Viena y por lo tanto asistir este fin de semana a una reunión que de nuevo vuelve a ser clave. Esto no es algo para nada normal dentro de la operativa de la OPEP. De hecho, a la OPEP incluso le beneficia tener ahí a periodistas e ir dándoles pildoritas antes de conocer la decisión, para que eso ya vaya haciendo que se mueva el precio del petróleo, que al final es lo que favorece a la OPEP. Ese es el trabajo de los periodistas, ¿no? Ser los primeros en sonsacar incluso a los miembros de la OPEP de qué se va a decidir en la reunión del fin de semana en cuestión. La cosa está en que la cobertura de prensa de lo que pasa en esas reuniones de la OPEP en Viena es famosamente caótica. Los ministros incluso de los países de la OPEP tampoco son precisamente prudentes y se caracterizan por su silencio. De hecho, son bastante propensos a hacer comentarios que mueven el mercado y se lo hacen a los reporteros, que por cierto suelen estar en el vestíbulo de los hoteles de lujo donde están estos ministros, estos miembros de la OPEP antes de la reunión.
De hecho, hay veces incluso que hay imágenes de los periodistas persiguiendo directamente por las calles a estos ministros de la OPEP, de los países de la OPEP, por las calles de Viena, cuando hay reuniones que terminan sin declaración formal sobre ningún acuerdo y no hay ningún tipo de información sobre qué es lo que se ha hablado ahí. Al final a la OPEP le interesa que haya información, sobre todo a determinados países, por lo tanto son muchos miembros, muchos ministros, los que deciden hablar con esos periodistas. Pero ahora no van a estar muchos de ellos, o al menos oficialmente invitados. Pueden seguir estando en Viena y seguir yendo a esos hoteles, a esos vestíbulos de hoteles de lujo donde se hospedan. Pero claro, parece que ahora la OPEP ha llegado a su límite y dice que hasta aquí, que ya no les invita de manera oficial. Bueno, siempre son estos medios al final, Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, los que acaban también destapando realmente si los países de la organización han cumplido o no con el recorte de producción de petróleo, pero además también son los que acaban haciendo spoiler, por decirlo de alguna manera, del anuncio que van a hacer, en este caso, los miembros de la OPEP, porque claro, ellos hacen el anuncio, por ejemplo, de recortar el petróleo, la producción de petróleo, pero claro, luego hay que ver si se cumple o no. No siempre se cumple, ya les avanzo que hay muchas veces que no se cumple. Sin ir más lejos, el propio informe mensual de la OPEP, enseguida vamos a ver un gráfico que les hemos preparado con 2 tablas de ese informe mensual, que por cierto es del informe mensual de mayo, es decir, de justo este último mes. Vamos a ver si los compañeros le pueden poner el gráfico que les hemos preparado. Aquí lo tienen. Y en este informe mensual de la OPEP de abril, bueno, es el informe de mayo, pero para el mes de abril son los últimos datos que aparecen, asegura que se recortó la producción de petróleo en el mes de abril frente al mes anterior, es decir, el de marzo, en solo 191.000 barriles diarios. Recuerden que fue a principios de abril cuando la OPEP anunció que iba a reducir la producción en más de 1 millón de barriles diarios. Claro, lo anunció a principios de abril, pero en abril, en el mes completo, baja la producción, pero mucho menos de ese 1 millón de barriles diarios esperado. Arabia Saudí, de hecho, llegó a decir que ellos solos, como país, iban a reducir su producción en 500.000 barriles diarios. Pues en abril solo bajaron la producción. Arabia Saudí, lo están viendo ustedes en pantalla, se lo hemos puesto en amarillito en esa primera tabla que están viendo ustedes a la izquierda. Solo redujeron la producción de petróleo en abril respecto a marzo en 3.000 barriles diarios. Casi un 5% de todo lo que habían planeado, 500.000 barriles. Bueno, pues al final fueron solo 3.000. Claro, la OPEP ya tiene 60 años de historia. Comenzó su andadura en 1960 y desde entonces, claro, la historia de la OPEP ha estado muy vinculada a una historia más bien contra Occidente, sobre todo contra Estados Unidos, especialmente desde que se convirtió en el mayor productor de petróleo del mundo gracias al fracking en el año 2017 y le arrebató el trono ¿a quién? A Arabia Saudí, que es el segundo mayor productor de crudo. A día de hoy Estados Unidos produce en torno al 20% de todo el petróleo del mundo. Arabia Saudí prácticamente la mitad, en torno a un 11%. Claro, la diferencia es abismal. Ha sido sobre todo gracias a esa técnica del fracking que Estados Unidos ha conseguido poner a punto. Pero claro, a Arabia Saudí no le gusta nada que su petróleo ya no sea el que más se vende en el mundo. Esas rencillas que hay entre, sobre todo, Arabia Saudí y Estados Unidos, que en un momento llegaron a ser aliados, incluso no hace tanto, sobre todo empezaron en todo lo que tiene que ver con el petróleo cuando la OPEP estaba viviendo su adolescencia, 1973, cuando apenas tenía 13 años la OPEP, desde que se creó en 1960. ¿Qué pasó entonces? Porque seguro que a muchos de ustedes ya el año les suena un poco. Egipto y Siria atacaban Israel y Estados Unidos respondía con un paquete de ayuda militar de 2.200 millones de dólares para Israel. Pero la OPEP, liderada por Arabia Saudí, respondía a Estados Unidos y a sus aliados. ¿Qué hacía? Le lanzaba un embargo de petróleo a Arabia Saudí y empezaba a recortar producción de crudo. Claro, un recorte de producción y un embargo a Estados Unidos hizo que los precios se dispararan. Y ese fue el origen de lo que después pasó a ser como la conocida primera crisis del petróleo, 1973. La crispación, desde luego, entre el mundo occidental y la OPEP siempre ha estado ahí, pero ya saben que tocar la libertad de prensa, al final, suele ser uno de los temas más peliagudos en este tipo de peleas. La cuestión ahora es que parece que en esta ocasión Arabia Saudí se ha quedado un poco solo. De hecho, un ex-trader de energía, Adi Imsirovic, ha dicho, que alguna vez, por cierto, estuvo a cargo del comercio de petróleo para Gazprom de Rusia,
ha dicho, según Financial Times, que el príncipe de Arabia Saudí, Abdulaziz, parecía haberse arrinconado al indicar que el grupo podría recortar de nuevo el petróleo. Y claro, decía, está hablando sin pensar en las consecuencias, porque si haces que el mercado crea que vas a reducir la oferta y no lo haces, los precios, lejos de subir, van a caer. Pero si Arabia Saudí recorta, por ejemplo, y Rusia no, van a tener que aceptar ceder más cuota de mercado, por ejemplo, en Asia. Así que desde luego es una especie de juego de ajedrez, toda una estrategia la que tiene que llevar a cabo Arabia Saudí para, bueno, pues poder hacer que su estrategia sea la ganadora. Al final Rusia también está mirando por sus propios intereses y Estados Unidos más de lo mismo. Arabia Saudí, pues no iba a ser distinto. Así que ahí tienen un poco lo que puede haber detrás de esa decisión de veto de los periodistas de Bloomberg, Reuters y también Wall Street Journal en la reunión oficial de la OPEP de este fin de semana en Viena. Bueno, veremos si igualmente persiguen a esos ministros de los países de la OPEP y pueden conseguir alguna exclusiva a pesar de no ser invitados. Veremos, porque desde luego también podría ser todo un golpe a Arabia Saudí. Bueno, antes de nada, vamos ya con otra de las claves de la tarde.